Sí. Y 1, 2, 3, 4 y estiro. Carlos, por favor. ¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. Si quieres. No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te ve a la legua. Eres un desastre. Y huele fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Pedro, déjalo, que me lo vas a matar. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. Me da igual si vuelvo a bailar, porque lo odio. He perdido mi vida por culpa del cabrón ballet. Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo. Los bailarines bailan. Pero los artistas se arriesgan. Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba. Una vida normal, una familia, un hogar. El arte, tu hogar, coño. Debo ser el único cubano que quiere estar en Cuba. Tú eres negro y esta es la oportunidad de tu vida. Yo te puse el nombre de un indio bravo el día que naciste. Tú eres Julie y vas a ser el mejor bailarín del mundo. Bueno, esta es la segunda vez que hacía una historia con alguien real, que era Carlos Acosta, el bailarín cubano. Tampoco el guión es mío. Y aquí es muy curioso porque había un libro, una autobiografía de Carlos Acosta, en el que Paul hace sus elecciones. Hay 3 figuras femeninas muy importantes en la vida de Carlos Acosta, que son su maestra, su madre y su hermana, que luego enfermó de esquizofrenia. Pero hay un eje troncal en la vida de Carlos, que es su padre. El libro, la autobiografía que escribe Carlos, está dedicada a su padre y esa es finalmente la historia que cuenta Paul. Además, Paul ve también ahí todo el tema de ser negro, lo que supone ser negro en Cuba, ser negro fuera. Y ahí, porque las biografías es muy difícil, la verdad, hacer biografías porque puede convertirse en una sucesión y entonces pasó esto, y entonces pasó esto, y entonces pasó esto. Y conseguir que haya un arco, no es fácil, y por eso muchos biopics no funcionan. Hay muchos que sí, pero es fácil que no funcionen, ¿no? Entonces, bueno, pues él encontró el tema del padre, encontró el tema de... Porque el padre lo tenía muy presente, el tema de ser negro, el tema de que se tenía que ir de Cuba para triunfar y para empujarle, y ahí articula. Y yo, por mi parte, pues intenté que la presencia de esas otras 3 figuras tuviera peso también, porque en concreto la maestra es un personajazo absolutamente que merece ella sola una película. Es una mujer que conocimos para hacer la película. Aparte de la biografía de Carlos, pues estuvimos en La Habana, estuvimos hablando con la única hermana que le queda viva y hablamos también con esta maestra, que es una mujer absolutamente maravillosa, que es el alma de la Escuela de Ballet de Cuba. Y que ya os digo que merecía una peli. Entonces, bueno, la interpreta Laura de la Uz, que es una de las mejores actrices cubanas, le da mucha vida, le da mucha fuerza, pero bueno, el eje troncal sigue siendo la historia con el padre. La hermana con esquizofrenia apenas se cuenta, no tiene mucho espacio, y la madre es un personaje que curiosamente Carlos casi no menciona, pero no desarrolla en su libro. Y eso la verdad es que fue interesante porque cuando nos pusimos a hablar con personas que les conocían, descubrimos una madre que Carlos no había contado en el libro, con problemas serios que él no contó. Y ahí te encuentras en un dilema también, ¿no? Como cineasta, o sea, si el protagonista no ha querido entrar en algunas cosas, tienes derecho a hacerlo tú. Y al final, pues, está sugerido, ella bebe en la película, pero ella tenía un problema con el alcohol,
se lo preguntamos a Carlos directamente, dijo que sí, que así era, aunque no lo había contado en su libro. Como su madre ya había muerto, no le importó. O sea, todo esto, por supuesto, le pides permiso. O sea, estás hablando de él. El primero que tiene que estar de acuerdo es él. Y le pareció bien, pero tampoco se cuenta en profundidad ese personaje de la madre, que la verdad es que a medida que nos iban... Es que esto es lo que pasa también cuando hay un libro, parece que ya está, bueno, pues ya está, ahí está la historia, pero es que en el momento que te pones a preguntar, el libro se empieza a cuestionar, porque claro, el libro lo ha escrito una persona y ha escogido qué cuenta y cómo lo cuenta, pero luego los demás te empiezan a dar versiones que empiezas a decir, pero entonces nuestro hilo conductor se cae o cambia o qué hago. Y bueno, es parte del proceso de cómo contar las historias. Los actores quisieron conocer a los personajes reales que quedan vivos, como es la maestra y la hermana, y cuando fueron a hablar con la hermana volvieron demudados, porque las historias que contaban eran más fuertes de lo que Carlos había contado en su libro, tanto del padre como de la madre. Y otra vez ahí los actores como que querían hacer eso que habían escuchado. Y yo les decía, no, chicos, tenemos que hacer el guión. Porque hay un momento, además, con la ficción, que tienes que ser fiel a la ficción, aunque esté inspirado en hechos reales. Hay un momento en que tú, aquí hay esto, y esto es... pero no porque esté escrito en piedra, sino porque un guión tiene mucho trabajo, muchas capas, que no lo parece, y cuanto mejor es, menos lo parece. Pero si empiezas a cambiar piezas, tiene un efecto dominó, y entonces no puedes de repente cargar las tintas sobre un lado porque se va a desvirtuar la narración. Y la narración de Julie es la relación de Carlos y su padre, y si hubiéramos echado más carne al asador con los otros personajes, se hubiera desnivelado, ¿no? A mí me tiraban como mujer esos personajes, pero bueno, están ahí, están contados, y no tienen más espacio porque también hay que hacer elecciones, ¿no? Cómo se va a contar una historia, y se contó así. Y vamos a pasar de peli. Bueno, hay una escena que no sé si vale la pena ver. ¿Queréis ver una escena? Porque ver cosas molan, ¿no? Es la maestra, es que yo la quiero mucho, esta maestra. Mira eso, como tienes las manos, no las pegues en ninguna parte, que es fanguisal. Eres una bola de churri. Me prometiste que ibas a venir. Chico, ¿a ti no te da vergüenza no aparecer? Contra por nosotras, por tus compañeros. Déjame verte la carita. ¿Y tu papá? Prepárate. Tú sabes cómo se va a poner ese hombre cuando se entere, ¿no? Hemos estado llamándolo a su trabajo y nadie sabe decirnos nada de él. ¿Por qué está preso? ¿Qué? Mira, estoy hasta aquí de tus cuentos. Tan mentiroso como es, que ha faltado la mitad de las clases y siempre con una historia nueva. ¿Es mentira? Un muchacho iba en la moto y le chocó para atrás. El muchacho que iba en la moto se mató y le echaron la culpa a mi papá. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá, Carlos? Está enferma. Lo siento, mijo. Lo siento mucho, de verdad. Pero ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Te vamos a hacer una foto, ¿eh? Y se la vas a enseñar a tu papá. Y se van a poner súper contentos. Mira. Mira qué traje más bonito te hemos buscado, Carlos. ¿Cómo se va a parecer un maricón? ¡Dale! ¡Vuela! Vamos, Carlos, por favor, vamos, que estás tarde, vamos. Bueno, es que esta mujer, aparte de ser su maestra y dirigir toda la escuela de ballet del Ballet Nacional de Cuba, ella se dio cuenta de que Carlos venía de una familia desestructurada y que era muy difícil, si no tenía apoyo, que pudiera hacer una carrera de nivel, ni convertirse en bailarín. Y entonces se convirtió en una especie de segunda madre, lo llevó becado a Italia, que se cuenta en la película, pero vivía con él, vivieron 1 año o 2, y era como, pues eso, como una segunda madre, pero además una maestra, pero una maestra de vida, y es una mujer pues muy sabia, muy honda, muy generosa, y con una, pues no sé, esas mujeres que de repente cambian un lugar y cambian
la escuela de ballet la levantó ella y la hizo ella. Entonces, y luego tenía una historia personal también muy bonita. Bueno, otra película. Pero por eso también he traído esta escena en homenaje, porque es una mujer fantástica. Y llegamos a la boda de Rosa, que os pongo el trailercillo. Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena? Mira, Garcita, mira, ahí ya está. Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien. Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros. ¡Vamos, Raúl, vamos! Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Venga, no te pares. Mira, Garcita, mira. Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá? ¿Pero qué es esto de que te casas? Hija, que me ha dicho Violeta que te casas. ¿Que se casa Rosa? No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa. ¿Qué spa? Bueno, nos tomamos el convite. ¿Qué convite? ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? Joder, que os lo dije que quería hacer algo íntimo. Pues soy yo el único que se toma en serio esta boda. Por favor, que es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola. Rollo Me Too. Estás de coña. Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca. Ahora no la podemos dejar sola, con el lío que hemos montado. Es que no entiendo nada. Bueno, ¿qué faltaba? Papá. Y a mí me va a dar un ictus. Cásate. Bueno, ahí vamos, de boda. Y que sea lo que Dios quiera. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. Bueno, la boda de Rosa viene de una noticia, otra vez, en el periódico El Guardian, en el que hablaban, una periodista se había ido a Japón a una agencia en la que te podías casar contigo misma y hacerte todo el álbum de fotos. Y el artículo se llamaba Todo menos el novio, que yo al principio pensé llamarlo así, me pareció un título buenísimo. Luego descubrí, porque fui a Japón a estrenar El Olivo, vino conmigo Alicia Luna, que en ese momento estábamos queriendo escribir algo juntas, y yo le propuse hacer esto, y luego descubrimos que no, que era una agencia en el que realmente el tema era las fotos, o sea, esta cosa de la belleza en Japón que tienen muy presente, tener esas fotos, ¿no? Entonces, las mujeres que iban allí era una de dos, o porque no tenían novio ni marido, ni iban a tener nunca esas fotos y se les estaba pasando la juventud, y eran unas fotos muy importantes porque es tu momento más bello, ¿no? Vestida de novia y demás, o gente que se había casado y no había llegado a tener la ceremonia porque lo habían hecho deprisa o por la razón que fuera. Y entonces pues iban allí, te alquilabas el vestido más bonito que mejor te quedara, te maquillaban y te hacías todo el albunazo con el coche, el árbol, el ramo y tú sola. Y hacían también el ramo, eso era muy bonito, o sea, eso sí lo hacían. Y hablando con esta mujer me di cuenta de que no había tema de fondo, o sea, que no había ahí una voluntad de casarse con uno misma de una manera como existencial, sino que era una cosa más estética. Pero no dejaba de tener algo empoderador. Y estas mujeres luego le escribían y le decían que cuando tenían un día malo abrían el álbum y les daba ánimos. Había una parte muy triste de todo esto, porque, bueno, pues que no sé, un álbum de fotos vestida de novia sea tu manera de darte ánimos, pues a mí personalmente me da un poco de pena. Pero bueno, tenía algo de empoderar y sobre todo de hacerse un regalo. O sea, estas mujeres se pagaban 2 días de hotel y que durante 2 días las cuidaran, las mimaran, las hicieran un masaje, las maquillaran. Y entonces eso sí resonaba con lo que yo pensé que tenía a priori en la idea de la boda con una misma. Luego, como siempre, dijimos, ¿alguien se casa en España sola? Dijimos Alicia y yo, y sí. Y no solo en España, sino que en muchos sitios. Unos se casan en grupo, otros se casan solos, unos se casan en la playa y otros se casan en un teatro y hacen un happening. Pero había muchas bodas así y detrás había un porqué y había una historia. Y contactamos con una mujer fantástica que se llama May Serrano, que vive en Bilbao y que hace bodas. Incluso hace el cursillo prematrimonial para prepararte, para casarte contigo misma y llegar a tu boda pues centrada en lo que tienes que centrarte.
Entonces hablamos con ella nos puso en contacto con mujeres que se habían casado consigo mismas, con ella, que habían hecho... Y ahí empezamos a construir a Rosa, porque lo que sí que descubrimos es que la idea era muy divertida, me caso conmigo misma, pero no es más que una idea, no es más que una anécdota. Entonces, no había ni... O sea, en ese momento no había ni tema. Entonces, bueno, ¿pero esto de qué va? Porque... Entonces, bueno, empezamos a indagar, empezamos a ver por qué se casaban consigo mismas, a quién invitaban a esa boda, qué reacciones tenían las familias, y enseguida descubrimos que había mucho tema familiar, o sea, por H o por B, y sobre todo que la familia reaccionaba bastante regular. Y las razones para casarse pues eran un poco las que encontramos al final para construir el personaje de Rosa. Era un poco confuso porque había mujeres de 60 que se casaban consigo mismas, y mujeres de 20. Había mujeres casadas que se casaban consigo mismas y mujeres separadas o solas. Entonces, ¿quién era Rosa? Y entonces, bueno, pues costaba un poco darle identidad, porque podía ser un poco cualquiera que quisiera hacer un acto de autocelebración. Y bueno, pues fue un trabajo así también lento de ir definiendo, de ir encontrando alguien con quien nos podamos identificar, pero también especial, porque los protagonistas de las películas también son especiales por algo, ¿no? Y pasamos por muchas fases, desde contárselo a mi madre, que le suelo contar los guiones y decirme, vaya tontería más gorda que se te ha ocurrido, hasta que la primera versión, pues Rosa no era nada especial, pues Rosa le pasa lo que a todo el mundo, pues que vas de acá para allá, estresado y qué necesidad de casarse con una misma. Entonces, realmente fue más difícil de lo que parece, luego la película se ve muy fácil. Yo no tuve claro que fuera a funcionar hasta que no estuvo hecha, porque siempre pensaba que podría venir alguien como mi madre diciendo, vaya tontería, casarse con una misma, pero creo que la fuerza de Candela y cómo conseguimos más o menos estructurarlo, al final consigues que no sea, creo que no sea una tontería, o sea, que estamos hablando de cosas que son serias. Entonces, bueno, tengo aquí una escena, podemos poner rapidito, que es la familia, muy importante. Que gracias por venir, que siento, bueno, que ha sido así todo tan de pronto, ¿no? Y de Pues repente... un poco, la verdad, porque a este Rafa que lo conoces desde hace 3 meses. Esto se ha cogido fuerte, ¿no? Además, ¿cómo te vas a casar mañana? Si tienes que llevar los papeles y avisar a la gente, organizarlo. Que no hace falta nada, que no es lo que pensáis, no hace falta nada de eso, de verdad. Y aparte es que no quiero esperar, porque quiero empezar una nueva vida. Ya, ¿y esto desde cuándo llevas pensándolo? Hace 2 semanas. Uy, ¿cómo estamos, Rose? Vaya pasión. Ya, ¿y te vienes aquí con Raf? Es que esto es lo que Ay, Rosa, no me seas antigua, por favor. Ahora las parejas se casan, pero luego cada uno se va a su casa. No vas a estar tú ahora aguantándole los calcetines sucios a un señor. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, como decía mamá. Es verdad. ¿Y costurera sin dedal? Cose poco y cose mal. cose mal. Bueno, y luego está papá. Bueno, justamente de eso es de lo que quería hablaros, que os tenéis que hacer cargo de papá. Por supuesto, tenemos que pillarlo, decirle la hora concreta y clara, que no se despiste. Y bueno, avisar a más gente, es que hay muy poco tiempo, Rosa. Que no hay que avisar a nadie, de verdad que no, que mi boda va a ser algo íntimo y privado. Bueno, íntimo y privado una boda precisamente no es. Íntimo no sé. Bueno, las bodas pueden ser como cada uno quiera que sea, la suya, ¿no? ¿Y tú? ¿Tú cómo quieres que sea? La mía a mí me gustaría que fuera en la cala. ¿En la cala? En la cala, ahí como las cabras, entre las piedras. Rosa, a ver, Rosa, por pequeño que sea hay que montarlo, que quede bonito, que no se casa uno todos los días. Ya, Armando, pero que no es eso. Rosa, no te preocupes, que aunque sea un poco así de ser corriendo, lo organizamos todo. Lo primero, lo más importante, lo del ayuntamiento. Pero ¿qué ayuntamiento? Que no, ayuntamiento, Armando, que yo ya que lo tengo sí. pensado, que no, A ver, ¿y Armando. cómo lo tienes pensado? Que es una sorpresa. Pues nos das la sorpresa en el ayuntamiento. Ya Que ves. no, Armando, por Que favor. es un momento, Que Rosa. me lo vayas a llamar. Armando, por favor, que no. Bueno, qué horror. La verdad es que al final Rosa se construye con los de alrededor. O sea, Rosa es, bueno, pues es una sastra de una serie de televisión y demás, pero sobre todo se construye, descubrimos que la construíamos con su familia. Es la que hace todo lo que la familia le va echando encima, básicamente. Y luego también aparecieron ahí unos, o sea, está el personaje de la hija. Hay como una línea, o sea, en realidad en las películas empiezas con una intuición, porque esto de la boda con una misma a mí me gustó y me hizo mucha gracia, pero normalmente si no se va la idea es porque te llama, porque tiene algo dentro. Y yo creo que la historia de la boda con una misma tenía mucho dentro que fuimos encontrando. Entonces hay también una cosa muy bonita que fuimos añadiendo, que es, está la hija, o sea, Rosa ha renunciado a su carrera por su hija,
y otra vez está a punto de volverlo a hacer, y hay una madre que tenía ese taller al que ella vuelve, que también ha renunciado a su vida personal por criar a sus hijas. Entonces hay como una línea ahí de renuncias que la película también cuenta. Hay una historia también que a mí me parecía divertido, y es que están todos fatal, aunque supuestamente y oficialmente la que está mal es Rosa, pero están todos fatal. Pero no se dan cuenta, y en cambio la que está supuestamente mal, que es Rosa, es la que está mejor porque es la que hace algo, es la que pone en marcha, de momento, una boda, dejar el trabajo, mudarse, arrancar un negocio. Son todo cosas pequeñas, pero grandes revoluciones en su vida, mientras que los demás están atascados en sus crisis y no se dan cuenta. Y Rosa desbloquea o hace ver a toda la familia la crisis en la que están. Entonces, bueno, todo esto, ojalá lo encontráramos de una, pero nos llevó también, no sé por qué, porque vas llenando de contenido, ¿no?, las historias, y vas echando historias propias. Alicia aquí también colabora mucho y ha hecho muchas cosas suyas personales. Todos echamos, tanto que a veces era un poco peligroso, porque alguna hermana lo leía y decía, oye, ¿de qué vas? ¿Sabes? Entonces, bueno, cuando te acercas a los temas familiares, al final, claro, es que salen... Hay una anécdota que, para terminar, curiosa, y es que al principio eran 3 hermanas. Entonces, el personaje de Sergi López era la hermana mayor, igual de mandona, igual de arremangada, pero era una mujer. Y hubo alguien, un hombre, que me dijo... y la madre también era una mujer. Y ya hicimos un cambio y lo pusimos hombre. Pero aún así, esta persona que lo leyó me dijo, es todo un poco... ¿Por qué no pones un hermano? Y a mí al principio dije, ¿y por qué? Que ya estáis los chicos, porque era un chico, ya estáis los chicos queriendo meter chicos para una historia que hay con chicas. Pero me dijo, pues porque va a ser más variado. Bueno, no me pareció mucho argumento, pero probé, porque en ese camino largo que os digo que es el guión, yo hago caso y escucho, y hay cosas que no hago, pero otras que pruebo. Bueno, fue inmediato. O sea, convertir a la hermana mayor, que te caía un poco antipática por este arremango que os digo, en hombre, la convertía en muy gracioso. Digo, ¿será posible? Y dice lo mismo, y es el mismo personaje, pero claro, en hombre, pues es un poco como Maruja, es un poco como... No lo sé, hay algo que de repente, no es solamente que Sergi López sea gracioso, es que de repente el personaje tenía una gracia que como hermana no tenía. Entonces, bueno, pues después de este descubrimiento se te caen un poco los palos del sombrajo de decir, jolín, ¿por qué lo mismo que dice un personaje, si es hombre es gracioso y si lo dice una mujer no lo es? No voy a entrar ahí, pero ocurrió y ya... Y bueno, y también pensamos que de alguna manera también invitábamos a los hombres a esta historia, que es muy femenina y que habla mucho de mujeres, teniendo también un personaje central masculino que también tiene su crisis y que también estaba bien contar, y que tampoco pasa nada por invitar a todo el mundo a las películas. O sea, no dejaba de contar lo que contaba y, bueno, se enriquecía. Y entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Y viene Maisabel. Se buscan 3 hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Maisabel y yo también voy a hacerlo, ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10.
efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Bueno, Maisabel no tiene otra escena porque es más reciente y la tenemos más fresquita, ¿no? Bueno, Maisabel es la tercera vez que me acerco a un personaje real. Yo conocía algo de los encuentros porque había leído unas entrevistas del País después de que se hicieron, como en 2012 o 2013. A mí me sobrecogió aquellas entrevistas con las víctimas que se habían encontrado con los victimarios. Me pareció impresionante la capacidad de estas personas de acercarse a ellos, en concreto Maisabel, de las personas que más daño le habían hecho. También me intrigó ellos, o sea, de dónde vienen estos hombres, cómo pasan de formar parte de una banda armada a sentarse delante de esas personas, a decirles lo que hice estuvo mal y lo sé. Cómo se miran al espejo diciéndose eso, en qué momento hacen clic, si es que lo hacen o si es un proceso largo. O sea, otra vez muchas preguntas, ¿no? Y cuando los productores nos propusieron a Isa Campo, que es la co-guionista de esta historia, y a mí hacer esta historia, pensé, no sé si vamos a salir bien parados, porque es una historia muy complicada, muy dolorosa, y el tema de ETA sigue levantando ampollas, lógicamente, pero creo que vale la pena. Fueron muy poquitos encuentros, fueron solamente 10, o sea que no es nada representativo, obviamente. Solamente había 20 o 20 y tantas personas en Nanclares arrepentidos o desvinculados de la banda, cuando había 600 presos de ETA. O sea, no era representativo, pero era tan importante lo que pasó ahí, tan potente, tan inspirador, que me pareció que no era representativo, pero era fundamental y que valía la pena contarlo. Entonces Isa y yo nos conocimos a la vez que conocimos a Maisabel, porque no nos conocíamos, nos fuimos del brazo a conocer a Maisabel, congeniamos las tres. Maisabel es una persona muy llana, muy fácil, muy abierta. Además vive esta historia y contar esta historia como parte de su compromiso con su sociedad y como parte de su manera de contribuir y de tender puentes y de facilitar la convivencia, que no se olvide, por supuesto, pero que queda por hacer la convivencia, y entonces le gustó la idea de hacer la película. Y lo que nos pasó a Isa y a mí, que esto es gracioso porque es el primer mandamiento de una historia dramática, es que Maisabel no tenía conflicto para ir a ver a estos hombres. Y entonces, en cuanto salimos de la reunión, duró 3 horas, nos miramos y dijimos, oye, ¿cómo contamos esto? Maisabel no tenía problema en ir a ver a estos hombres, lo tenía tan claro. Es una mujer tan convencida de que hay que dar una segunda oportunidad. Se le presentó en la vida la ocasión de dar una segunda oportunidad a estas personas que son las que le habían destruido la vida y decidió dársela, y fue allí sin conflicto. Entonces, claro, sin conflicto no hay historia. Entonces, después de esa entrevista y de seguir intuyendo que la historia era súper potente y que había que contarla, dijimos, bueno, pero a lo mejor hay otros conflictos. Isa tuvo una enorme intuición al hablar con su hija. Yo no pude hablar la primera vez, creo que fue Isa la que habló, e intuyó que la hija, no es que tuviera conflicto con Maisabel, pero sí tenía conflicto con hablar con estas personas, y aunque respetaba profundamente a que su madre lo hiciera, ella no podía. Y entonces ahí también atisbamos una posibilidad de, bueno, aquí hay alguien que en el fondo la hija es un poco todos nosotros, porque lo más difícil es lo que hace Maisabel, ir, lo que se puede comprender mejor es no querer ir. Luego estuvimos en un homenaje de los que le hacen cada año a Juan María Jáuregui, sus amigos, y allí luego nos fuimos a comer con ellos, que es lo que hacen. Primero comen arriba en el monte y luego se meten en una buena comilona, como buenos vascos, y disfrutan mucho. Y ahí descubrimos que que había muchos de sus mejores amigos, que los quieren un montón, que tampoco estaban de acuerdo con los encuentros, que cuando llega Ivonne al final con el ramo de flores se les cambia la cara, el cuerpo y todo, que todavía se encendían recordándolo. Entonces dijimos, bueno, entonces lo que hay que buscar aquí es todas esas voces que dan conflicto a lo que hace Maisabel. Maisabel es una roca, pero los demás no lo viven igual. Y ahí empezamos a encontrar por dónde contarlo. Y otra vez, como me pasó con Te doy mis ojos y como pasa cuando te acercas a un tema en el que hay dos personas que hablan, pues es que hay otra parte.
que habla y que escucha y que era importante conocer. Y ahí descubrimos que el que sí que tenía conflicto era él, sobre todo el personaje que interpreta Luis Tosar, porque Luis Carrasco es un hombre que en el momento que vio que la lucha era un horror y que lo que había hecho, o sea, se arrepintió sin paliativos, le llama la secta a la banda ETA, o sea, no justifica absolutamente nada y no hay nada que salvar de aquello y lo vive con una enorme vergüenza y un enorme dolor. Pero Ivonne ese camino le costó su tiempo, porque también, si lo piensas, es pasar de ser un héroe, considerado un héroe entre los tuyos, a ser un traidor, es mirarte al espejo por las mañanas y decir ya no soy un Gudari, soy un asesino. O sea, es un viaje muy potente y entonces pensamos, esto también tiene que estar en la historia. Él también fue primero en Anclares, le costó, y una vez que estuvo en Anclares tampoco entendía los encuentros, no entendía un encuentro individual. Hubo un momento en que sí lo entendió y lo hizo. Y bueno, pues con eso construimos la historia. Pero como veis, aunque es una historia que ha ocurrido y que están ahí las personas que te lo cuentan, tú sigues teniendo que encontrar tu narración y tu arco y tu historia, porque la vida no es una película, la vida es la vida y tiene pues sus vericuetos y tú tienes que encontrar un camino. Ahí la fortuna de tener a Isa Campo, que me parece una guionista absolutamente formidable y tuvo unas intuiciones. Además creo que ahí hay una mirada de mujer, o sea, ella se fija en la hija, se fija que la hija tiene un hijo. Hay una historia de madres también en Maisabel. Maisabel nos cuenta, entre otras muchísimas cosas, que ella también fue a ver a la madre de Ivonne. O sea, es una madre que se pone en los zapatos de otra madre. Y entonces todo eso yo creo que también es la sensibilidad de Isa que llevó el peso de la escritura, porque yo estaba con el peso de la escritura de La boda de Rosa, se escribieron en paralelo. Entonces la investigación la hacíamos juntas, nos juntábamos y hacíamos escaletas y estructuras y demás, pero luego escribiendo se quedaba Isa y Isa seguía elaborando y seguía buscando y seguía llamándoles a los protagonistas para sacar más información. Y yo creo que tuvo unas intuiciones preciosas que le dan también una mirada a la película, desde que al final es la mirada de Maisabel, que es la mirada de una mujer que construye y que piensa en las generaciones que vienen y, como ella dice muchas veces, no dejarles el marrón de lo que tenemos nosotros que resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ventajas tener un personaje real porque está ahí, porque hay unos hechos ahí que no te podías ni inventar, o sea, a mí no se me ocurre. Y sobre todo ese final de Ivonne que va con las flores, eso es la vida. Este hombre que tiene ese gesto, eso no se te puede ocurrir, pero también tienes limitaciones, que es, bueno, no te puedes inventar algo que no pasó, o puedes matizarlo, puedes elaborarlo, pero no puedes ir por otro camino, aunque, por ejemplo, hubo un momento en que dramáticamente tener dos encuentros tan largos va contra la lógica un poco de la escritura del guión, y pensamos por un momento si inventar que el segundo encuentro con Ivonne lo tiene María, lo tiene la hija, y de esa manera se cierra el círculo. Incluso lo hablamos con María y con Maisabel y a ellas no les importaba que hiciéramos esto, pero después de darle 3 vueltas dijimos, bueno, es que si cambiamos eso, ya todo lo demás también pierde su verdad, ¿no? su peso de lo que ocurrió. Entonces dijimos, bueno, pues aun a riesgo de que la película se desequilibre y que una escena tan larga pese sobre la otra tan larga y demás, hay que ir a por ello. Hay que ir a por ello porque esto es lo que pasó y tenemos esa fuerza. Tenemos la fuerza de que esto ocurrió así. Y bueno, intentar no repetir lo que se dice en una escena y en la otra, pero ir con eso, ¿no? Y bueno, pues eso es Maisabel. Y ahora nos queda un poquito de rato, no mucho, lo siento, me he enrollado, para preguntas. Si tenéis, si no nos vamos. No hay preguntas. A ver, ¿quién rompe el fuego? Venga. Espera. Bueno, mi pregunta va, como soy madre de un adolescente, he visto el reflejo de mujeres en distintas etapas de su vida en circunstancias muy concretas, historias pequeñas que cuentan generalidades. ¿Te has planteado alguna vez
reflexionar o ver las adolescentes de ahora, en qué momento están, hacia dónde van. No sé, una historia pequeña de mujer, pero en un momento complicado para ella. Sí, pues lo he pensado, claro que sí, porque me parece un momento... Tengo hijos adolescentes, son hijos, no hijas, y claro, estás mirando una película que se parece a la tuya, pero no se parece, porque ellos tienen otras variables. Claro que sí, lo que pasa que también la vida da lo que da, siempre hay proyectos que te llaman o te llevan para acá, te llevan para allá. Lo que pasa es que, o sea, es difícil hacer una película sobre un tema, tienes que encontrar la historia, siempre tienes que encontrar la historia y buscarla, y buscar cuál cuentas, porque la adolescencia así es enorme, hay tantos adolescentes, tantas historias como adolescentes hay, pero sí que me lo pregunto porque veo cosas que me llaman mucho la atención, creo que tienen una presión enorme, que nosotros teníamos de manera diferente y quizá ahora hay más. Yo vivo en el Reino Unido y veo también que las chicas están muy sexualizadas y se presentan todo el rato como en redes de una manera que me parece una presión muy fuerte sobre ellas, sobre sus cuerpos, sobre... no sé si ha cambiado tanto las relaciones, no sé si... Entonces, sí, o sea, sería... Y luego hay otras cosas que yo no recuerdo en mi época, como la autolesión. O sea, ahí hay unos temas que de repente oyes y dices, ahí va. Pero bueno, habría que encontrar la historia, pero sí, o sea, es un tema como para, por supuesto, para contar una historia, totalmente. Gracias. Bueno, supongo que expresar lo que nos ha parecido es magnífico y emocionante y bueno, te hemos visto, pero ver todos esos temas que hemos ido viendo a lo largo de toda esta historia, narrados por ti, resumidos y bueno, maravilloso. Y de todos estos personajes, mujeres, que nos has presentado, ¿tienes alguna mayor? ¿Cuál es tu favorita o tu favorita? Y cuál es la que cuando piensas, cuál es el personaje que te viene y por qué, y en qué estás trabajando ahora, si estás construyendo, qué nuevos personajes femeninos estás construyendo. Pues que las pelis son hijos pelis, ¿eh? Son hijos, o sea, los quieres a todos, unos salen adelante mejor que otros, pero los quieres muchos y todos te dan muchas cosas, muchas vivencias. Yo quiero a Maisabel, a la persona. Además, la vida me ha dado la oportunidad de conocerla y es una mujer fabulosa. Entonces, la quiero a ella, al personaje que ha interpretado Blanca Portillo también. Es que a todos, porque es muy difícil elegir. Además, como has dicho tú, o sea, también uno cuenta las cosas, o a mí me ha pasado que me voy acercando a temas que me tocan. Luego hay otros, como los que escribe Paul Laverty, que igual no me tocan tanto, porque le tocan más a él, pero al final los haces tuyos también. Al final encuentras cosas de las que hablar y te acercan. Por ejemplo, yo tenía una relación con Cuba que se ha completado con Julie porque he vivido allí 4 meses y me he acercado más a un lugar en que había ido pues muy poco y de repente eso te permite... Pero claro, es que las películas no solo son los personajes, son los equipos, son los países, son la gente que conoces, son la investigación, la gente a la que te acercas. Es ese abuelo que sigue allí y que le llamo cada Navidad a ver cómo sigue y me cuenta de sus olivos y me cuenta, o sea, son los personajes, pero es que es todo lo que ha... Y luego las películas también las haces a lo largo de tu vida. Entonces, yo hubo un momento que hacía hijos y pelis, hacía una lasaña, ¿sabes? Hijo, película, hijo, película. Y eso también, y te acuerdas por eso, porque estabas embarazada de cuando hiciste no sé qué. Entonces, no sé. No son tanto los personajes como... Porque a vosotros os llegan los personajes, os llegan las pelis. Pero claro, nosotros que las hacemos, es toda una vivencia. Es una vivencia. Pero los quiero a todos un montón. Y a ellos también, ¿eh? Los personajes chicos los quiero muchísimo. Porque como estaba orientado hacia el género, pues me he ido por los personajes femeninos que también tienen mucha presencia, pero los personajes masculinos se trabajan mucho también y también
A veces hay algunos hombres que me han echado en cara que los ven débiles y yo lo que creo es que son vulnerables. Pero es que hay muchos hombres y ojalá hubiera más y ojalá no tuvieran también ese pressing de no ser vulnerables porque serían más felices. Me voy a colar. Me voy a colar yo. ¿Crees que tienes buen olfato para escoger a los actores? Porque creo que muchos de los que vemos ahora triunfando más, haciendo más, trabajando más, empezaron contigo porque tú los descubriste. Sí. Por ejemplo, Tosar. Yo creo que hubieran llegado igual, porque son muy buenos. Seguramente, pero a lo mejor tú estabas en ese momento, ¿no? Yo estaba y ese ahí. olfato lo has tenido, ¿no? Bueno, yo lo que creo es en el trabajo, o sea, las cosas se hacen con mucho trabajo y los castings les dedico mucho tiempo. También conozco a mis personajes en el casting, porque cuando viene una actriz digo no, y cuando viene otra actriz digo pues mira, sí. Entonces tampoco yo tengo una construcción súper monolítica, o sea, es siempre un trabajo en proceso. Las cosas no se acaban ni en el guión, ni en el casting, ni en nada, siguen evolucionando. Entonces, para mí el casting es muy bonito, muy importante, y lo hago con mucho tiempo. Y creo que el trabajo de dirección la mitad es el casting. Entonces, hay una parte de trabajo concienzudo y luego hay una parte de intuición, que con la edad aprendes a hacerle más caso. Y al final tampoco sabrías explicar por qué es esa la actriz o es el actor, pero es ese, porque hay algo que te dice que es ese. Porque al final un casting es un salto al vacío, o sea, tú al final no tienes más que una escena o dos de ese actor que te da un 10% de lo que luego te da, pero tú con ese 10% tienes que apostar. Entonces, como has visto muchos 10%, pues dices, bueno, de todo lo que he visto creo que por aquí. Y ahora ese 10% creo que tiene potencial, pero siempre te arriesgas. Y ya no te digo cuando no es un actor profesional. En realidad con todos, pero hay un riesgo. Pero hay algo que ves en el casting que intuyes que va a funcionar. Sí, yo quería hacerte un par de preguntas muy breves. La primera es sobre la nueva generación de cineastas jóvenes españolas formadas en las escuelas de cine de Cataluña, de Madrid. Pilar Palomero, por ejemplo, ¿no? Carla Simón. Hay varias que están consiguiendo en sus óperas primas, ¿no? Bastante éxito de público, de crítica, premios, ¿no? El Oso de Berlín, ¿no? ¿Cómo ha surgido esa promoción, ¿no? Esa generación? Tú perteneces a una generación donde las cineastas, directoras, guionistas, erais pocas, pero de repente hay una eclosión, un boom, ¿no? ¿Cómo piensas que se ha generado ese movimiento? Y la segunda pregunta es sobre la entrada de las plataformas en nuestra vida, o sea, en el hogar, en la industria del cine, en la creación. ¿Cómo está afectando eso? ¿Qué punto de vista tienes con respecto a ese aluvión, ¿no? Bueno, con respecto a las directoras, a mí me interesan un montón. Me gusta porque cuentan cosas personales que les importan, no buscan hacer un producto, no buscan que hay gente que opta cuando llega, opta por ahí, opta por el género, opta por cosas. Y bueno, a mí me gusta ver voces personales y creo que las tienen. Y además me pasa que me interesa mucho lo que están contando estas chicas en general. O sea, unas en comedia, otras en drama, otras, o sea, todas. En los últimos años, todo el rato hay chicas que están llegando con historias que a mí me interesan un montón. ¿Por qué se da? Yo creo que es una consecuencia de que también hay más chicas llegando a las escuelas. Y también creo que hay una labor ahí de la asociación CIMA que lleva, yo creo que ya son 15 años o más, haciendo una labor de reclamar medidas, presencia. Hay incluso unas especies de cuotas que son, bueno, hay un sistema de puntos y entonces de los 100 puntos que puede recibir un proyecto, me parece que son 7, si hay no solamente directora, sino también guionista, productora y mujeres técnicas. Y yo creo que eso está ayudando a que productores que de otra manera igual no se hubieran animado, pues como la pelea es tan ajustada, es muy, muy ajustada, o sea, un punto arriba, un punto abajo, te quedas sin hacer la película, eso creo que también está...
Pero creo que lo que está ocurriendo es que, además, o sea, y sobre todo, las chicas están haciendo un cine, porque parece que los puntos desvirtúan el valor de las películas. Bueno, perdón, pero es que estas películas están en Cannes, están en Venecia, están en los Goya, están en Sundance, están en Berlín, ganando el Oso de Oro, que ha sido histórico. Entonces, cuando empujas y cuando llamas la atención sobre el hecho de que solamente el 7% de las directoras son mujeres y queremos tener un cine diverso o un cine que represente nuestra sociedad y nuestra cultura, pues chico, ¿sabes? Y empujas, aparecen, claro que hay. Pero creo que también es una cosa generacional, o sea, que seguramente hay más mujeres en las escuelas de cine, que también salen, y luego que están teniendo esa, creo, habría que preguntar una a una si viene de ahí o no, pero yo creo que los productores se animan porque eso les supone un extrita, porque os tengo que decir también que la profesión se ha puesto en armas con esto, y son 7 cochinos puntos, pero hace la diferencia, y de repente hace la diferencia, y las chicas están aprovechando la oportunidad, creo yo, ¿eh? ¿Y la otra pregunta que me has hecho? Plataforma, la entrada de... Bueno, está dando mucho trabajo, muchísimo. Ahora mismo no se encuentra un equipo, o sea, está todo el mundo trabajando. Yo creo que hay una sensación un poco engañosa de diversidad, porque creo que se parece todo mucho, salvo excepciones. Al final no son tantas plataformas y no son tantos ejecutivos. O sea, al final son un grupo, un puñado de ejecutivos que están decidiendo el audiovisual y por eso se parece también. Lo están decidiendo también con criterios, lógicamente, de empresa, de marca. Entonces, me parece guay. Estamos viendo más cosas y, sobre todo, ahora mismo hay una industria como más sólida, porque es que hay mucho trabajo. Pero creo que si pensamos que eso nos está dando más variedad, creo que es una ilusión. Creo que es menos variedad. Porque hay mucho contenido, pero muy parecido. Y acaban de aprobar una ley que, en detrimento de los productores independientes, y creo que vamos a perder diversidad, porque al final los productores independientes son los que hacen las películas de estas mujeres, por ejemplo, o las mías, o las de la gente que hace cine que se sale del género, que se sale de lo que es oficialmente comercial. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero por un lado bien, pero por otro lado deberíamos defender el cine de productora independiente y el cine de pantalla, porque si no vamos a tener una cosa creo que muy monocorde. O sea, el rato que hay que echarle a Netflix para encontrar algo que ver, no sé, vosotros, pero es como, me voy yendo, que voy buscando algo, ahora venís vosotros, ¿no? Pues lo digo a los hijos, ahora venís cuando encuentre algo, o sea. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir defendiendo y como espectadores volver a las salas y seguir yendo a las salas porque las perdemos. O sea, las salas no pueden vivir de 4 gatos que vayan. Y si perdemos las salas vamos a perder mucha, no solamente la experiencia de las salas, sino la diversidad. Buenas. No sé si nos puedes decir si a la hora de dirigir una película con un guión externo tienes mucha diferencia con cuando el guión es tuyo, es propio. Si te sientes más cómoda, menos cómoda, no sé si hay mucha diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Hay una cosa muy bonita que es que un guión de otro te lleva a otro lugar que tú no hubieras ido. O sea, yo a Bolivia, a rodar La Guerra del Agua, ni en mis sueños más salvajes se me ocurre. Entonces, de repente te colocas en un lugar diciendo, ahí va, ¿y ahora yo esto qué hago aquí con esto? Y tienes que encontrar la manera de contarlo. Eso es muy bonito. Cuando haces un guión tuyo, como también haces la investigación, sabes mejor las respuestas. Cuando el equipo viene a preguntarte, cuando vas a localizar, sabes mucho de la película, porque has hecho ese trabajo previo. Que luego no quiere decir que ruedes exactamente donde ocurre, ni nada, porque luego el cine... De hecho, para eso está el equipo también, para sugerir, para proponer, porque, como os digo, luego ya la ficción es otra cosa. Y entonces ya elaboras la ficción y tienes que encontrar la manera de contarla. Y no necesariamente es textualmente, eso es más de documental. La ficción tiene otro vuelo. Pero tú sabes muchas cosas de la historia porque las has investigado. Entonces, cuando no lo has escrito, pues tienes que hacer esa investigación un poco a marchas forzadas
porque hay muchas cosas que no conoces de la historia, porque no las has escrito tú. Y bueno, pues lo haces también, lo haces en preparación, lo haces... En este caso, claro, tengo al guionista en casa, entonces puedo leer los libros que ha leído, me cuenta los viajes que ha hecho y también voy muy sobre algo que ya conozco, pero bueno, es distinto. Y luego hay una cosa también que en tu guión haces y deshaces. O sea, yo, esta escena es una tontería, la quito, porque eres tú digamos, no sé, el que tiene la última palabra. Con los otros guiones también, pero sé que lo ha escrito otra persona y sé lo que quiere contar e intento contar lo que él quería contar. Intento seguir en esa línea. Y a veces hemos tenido discusiones porque hay escenas que yo no veo y él sí, y ahí tira y afloja, porque... Y entonces hay algunas que se han quedado porque sé que para él son muy importantes y hay otras que hemos quitado porque yo le he convencido de que lastran la película y que no le ayudan. Pero cuando es mía, saco la tijera y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero, pero no es por mando yo, sino en la búsqueda de contar la historia no tengo más... Bueno, no hay otra voz. Que al final encuentras una voz común, pero hay otra voz, porque hay alguien ahí que se ha interesado por unas cosas, que quiere plantear unas cosas, y tú has asumido ese guión, entonces tienes que responder a eso, ¿no? Buenas tardes. Bueno, darte las gracias por la charla y por tu cine y por todo. Has tocado muchísimos temas y por la que yo te quería preguntar, que a ver si la sé enunciar bien, has pasado en algún momento, es sobre este conflicto entre el dramatismo, el victimismo, ¿no? De a veces situaciones jodidas de violencia y la responsabilidad que has hablado como persona que construye cultura, de qué historia se quiere contar, ¿no? Cuando tú lo que estás viendo algo es un drama constante, pero no quieres contar un drama constante en la pantalla, ¿no? Porque no quieres que nos quedemos en el drama y se acabe ahí la historia. Eso es todo lo que hay, ¿no? ¿Cómo te has tenido que enfrentar ese conflicto? Por ejemplo, entre mi ojo, en También la lluvia, o donde te surja contestar. A ese conflicto, claro, o sea, el más claro fue en Te doy mis ojos. Porque creo que lo conté ayer también en el taller. O sea, Te doy mis ojos podía haber acabado con que él la mata y hubiera estado absolutamente dentro de las estadísticas, de la realidad y de todo. Pero ahí es cuando te preguntas qué estoy contando o qué quiero comunicar. Porque estoy contando esto, pero qué quiero comunicar. Y ahí tienes una responsabilidad también como cineasta de qué mensaje vas a lanzar, ¿no? Entonces, también había historias en las que las mujeres salían de esa situación y después de hablarlo mucho con Alicia dijimos, bueno... yo creo que hay que contarlo con la crudeza que tiene, pero podemos contar qué sale, porque también salen mujeres. ¿Y porque qué contamos si no sale? ¿Que no hay salida? ¿Y eso es lo que piensas? ¿En la vida no hay salida? Bueno, a veces no hay salida, pero a veces sí. Entonces también ahí haces una elección. Entonces, sin hacer un final que traicione lo que has contado, claro que tienes elecciones y son éticas también, o sea, ¿qué quiero contar, no? Y también como lo cuentas... me lo preguntaron ayer, hay una pornografía de la violencia, hay una pornografía con el dolor y te lo tienes que preguntar, sí, o sea, si estás recreándote en ello o no. Y hay cosas que te saltan muy fácilmente a la vista. A mí me salta mucho la violencia, por ejemplo, gratuita, que tenemos todo el rato de serie de televisión, que primera secuencia, chica joven, destripada, violada, tirada en un bosque. Y es el pretexto para empezar la historia. Y es que como me han llegado además proyectos así y los veo una y otra vez, digo, pero de verdad, que es que esto no es una cosa estética, que esto no tiene gracia, que si vas a hablar de esto, habla, pero para ponerlo en contexto, pero que no sea un espectáculo, porque al final es un espectáculo, es la excusa para contar una historia del detective, porque luego la historia que nos cuentas es la del detective y lo mucho que le cuesta encontrar al asesino, pero has empezado ya y no nos llama la atención porque está súper normalizado. Porque si tú pones ahí un niño violado y muerto en un bosque, salta el cine, porque es pornografía. Pero como es una mujer, lo tenemos
integrado, ¿no? Es una imagen... Entonces, claro que te lo preguntas. Y los desnudos, y de todas maneras también te haces más consciente con la edad. Yo tampoco era tan consciente al principio. O sea, al principio me estaba muy inmersa también en lo que veía, pero a medida que te vas haciendo más mayor y vas conociendo más, y vas leyendo más, y vas sintiendo también, te van pasando más cosas, también tu mirada cambia. Y te haces también más... Pero bueno, en Te doy mis ojos sí que nos lo planteábamos, porque es evidente esto cómo acaba, ¿no? Bueno, en Flores de otro mundo hay también violencia. El personaje de Pepe Sancho le da una paliza a la chica cubana, a Milady, y eso tenía otro final. Ella se escapa de su casa, le ayuda al chavalito, pero cuando sale le deja, o sea, le usa para marcharse. La pobre chica no tiene otro camino que salir con este chico. Cuando salía del hotel les ha seguido Pepe Sancho y la atropella y la mata. Y eso está rodado. Y me acuerdo que esta conversación la tuve con el montador. O sea, que por eso te digo que te haces más consciente. Y el montador me dijo, ¿hay necesidad de contar esto así? Y yo no me lo había planteado porque pensé, bueno, pues esto pues es dramático, esto puede pasar. Y otra vez, y fue la primera vez que me planteé tus finales, ¿no? O sea, cómo quieres contar las cosas. Y me acuerdo que me lo dijo de una manera muy bonita. Me dijo, dale una oportunidad al personaje. Que se vaya, que empiece una vida en otro lado. Y pensé, pues tienes toda la razón, que bastante dura ha tenido ya la vida. Y bueno, pues tomamos esa opción, ¿no? Pero estarías contando la verdad con las dos. Es que quieres contar y para qué. ¿Y para qué? Gracias. ¿Se escucha? No, ¿verdad? A mí me gustaría retomar el tema del género, sobre todo de cara a Te doy mis ojos, quizá por mi edad, pero a mí me resulta muy llamativo como en 2003 te planteas hacer una película sobre violencia de género en un momento donde el discurso de mi marido me pega lo normal es completamente coetáneo y no se terminaba de comprender o de entender que esa violencia salieran fuera de casa. Entonces, parte de la sensibilidad que tú No, pero estaba empezando, ¿eh? O sea, si os acordáis, hubo un caso terrorífico de una mujer, Ana Orantes, que lo dijo en televisión y su marido le prendió fuego. Sí. Y esto fue... Detonante. Este fue el detonante porque de repente saltó a la opinión pública y ahí salieron las pocas asociaciones que en solitario y con más pocas ayudas que nada llevaban trabajando el tema y dijeron, bueno, es que este es un tema que lleva aquí todo este tiempo. Entonces sí se empezó a hablar. Lo que pasa es que se hablaba, pero de una manera como muy poco reflexiva, o sea, siempre eran titulares de muere mujer, no sé qué, no sé cuántos. O sea, no había nada detrás del titular. No contaban quiénes eran esa gente, por qué pasaba eso. Que no había... Y eso fue lo que a mí me llevó a decir, pero ¿quién hay detrás de esto? Que luego te das cuenta que estamos todos, o sea, como sociedad, ¿no? Pero sí que había habido ya una... Bueno, habían saltado las alarmas, pero no se iba más allá. Se quedaba en el suceso. Bueno, gracias ante todo. La verdad que he pedido la palabra justo antes de que le respondiera a la persona que te lo ha pedido ahí detrás, que tiene un poco relación. Y era preguntarte, que ya nos has ido contando un poco, ¿cómo gestionabas esos momentos en los que de alguna forma aquello que en lo que estás trabajando también te está atravesando como persona, ¿no? No sé, como que tengo curiosidad, sé que es una pregunta al igual un poco personal, pero no solo dirigirme a ti como directora, sino también como persona que está en Bolivia o que está in situ en el terreno y que se está encontrando esas cosas. ¿Cuáles han sido para ti, digamos, esos conflictos que más te atravesaban y que veías tu propia batalla entre, bueno, esto es mi mundo profesional y este es mi mundo personal y ahora mismo están en batalla, ¿no? Preguntarte un poco sobre ese tema. Pues no sé. Bueno, yo qué sé, cuando vas a sitios, no sé, yo creo que el lugar más que me removió más seguramente fue Nepal, también por distinto, porque ves una pobreza que no ves en tu país, ves una sociedad estructurada de una manera que juzgas y de repente te das cuenta de que estás juzgando también desde un sitio que no, o sea, yo creo que, me acuerdo que teníamos muchas conversaciones también de esos matrimonios concertados y demás, y de repente me acuerdo que hablábamos y decíamos, bueno, ya, pero en el fondo, en nuestra sociedad, ahora quizá un poco menos, pero si te casas fuera de tu círculo social,
también lo pagas. O sea, y ya nuestros padres, mis padres, por ejemplo, no digamos, se casaban entre ellos, o sea, se casaban por apellidos. O sea, y de hecho, cuando había matrimonios de clases diferentes, generalmente incluso se podían quedar fuera del círculo social. O sea, entonces de repente decías, o sea, esto es diferente, hay una ley aquí que en Nepal, en India, que se casan de una manera obligada, pero estamos tan lejos nosotros si al final nos casamos en nuestro círculo. O sea, y tu familia no lo va a ver bien si te sales de tu círculo. Entonces, bueno, te hacías muchas preguntas todo el rato. También de estar allí rodando en un hotelazo, eso es lo más obvio, ¿no? Rodando en sitios tremendos. Los sueldos que se paga, tú cobras una cosa, vives en un país, ellos cobran otra cosa, viven en otro país. Pero claro, cuando estás codo con codo, haciendo un trabajo en conjunto, pues también eso también te cruza el cable. O sea, hay un montón de cosas que surgen del propio trabajo. Pero te puede pasar en Madrid, porque hay alguien que ingenuamente producción ha engañado para que te deje su casa y le ha dicho que solo un día y son 3. Y tú estás allí invadiendo, ves que además no se está cuidando el sitio, ves porque hay veces que cada vez menos, los equipos son cada vez más respetuosos, pero a veces no, hay producciones que no son respetuosas. O sea que dilemas te encuentras, yo creo que en todas partes, siempre, no solo en el cine, yo creo que todos nos encontramos dilemas. ¿Qué haces cuando ves que una compañera la están acosando? ¿Dices algo? ¿No dices nada? O sea, todos encontramos dilemas en el día a día, ¿no? Injusticias. Cuando te vas a países tan diferentes y con situaciones más extremas, pues eso, de pobreza, de desigualdad, de tal, pues claro, se hace más evidente. Y además llegas allí a rodar y luego te vas cómodamente, pues todo te remueve, claro. Hola, yo sigo en Nepal y quería preguntarte sobre la película de Katmandú, porque has señalado varias veces que os podríais haber acercado de otra manera a la población, y a mí eso me ha hecho preguntarme, que una vez salió la película, si recibisteis algún tipo de feedback de la población de allí, porque eso también es importante para saber cómo ha sido tu trabajo, pero también para saber cómo se sienten ellas, ¿no?, cuando son representados en un cine que no es de su propio territorio. Bueno, lo que pasaba en Nepal es que no tenían cinematografía cuando fuimos. Es un país muy pequeñito, está ahí en sándwich entre India y China, y tenían un cine muy básico. O sea, por ejemplo, también eso era... un equipo de arte no existía. Laia Collet tuvo que inventarlo, porque allí no... El ayudante de dirección era una figura que tampoco existía. La idea de ir a un decorado y cambiarlo, se quedaban a cuadros, porque ellos tenían 3 sitios donde rodar, la casa, el bar y no sé qué, y se turnaban. Las películas que las hacían en 2 semanas, en 3 semanas, o sea, era un poco como hacer cortos. Entonces, y luego, cuando venían películas grandes, venían películas de India y usaban Nepal muy de paisaje. Y las personas también eran paisaje humano. Y entonces usaban el Himalaya y usaban los sitios bonitos, históricos de patrimonio de la humanidad y tal, pero no se contaban historias de Nepal. Entonces la película en eso era diferente también, porque contábamos una historia de allí, aunque era una chica catalana que iba allí, pues había personajes nepalíes y contábamos un poco su historia también, ¿no? Pero claro, también contábamos los problemas, y eso tampoco les gustaba, porque también hay un orgullo de que os contábamos las niñas que las llevaban a prostitución, la niña, las chabolas, y eso también a veces les dolía en el orgullo. Había quien le parecía bien, pero había quien le dolía un poco. Entonces, bueno, sobre todo es que no teníamos referentes comunes. Eso es lo que yo creo que hacía, porque tú puedes hablar en inglés, pero las palabras se refieren a cosas, y lo que había detrás de las palabras, para ellos era una cosa y para nosotros era otra. Y por eso es por lo que es difícil entenderse, yo creo. Incluso cine, para nosotros cine es esto. Para ellos era, o ni lo conocían, porque encontrar actores era imposible, porque no había actores. ¿Cómo van a vivir actores allí si no hay cinematografía? Había una tele, había 2 o 3 que hacían como culebrones así muy, muy básicos, ¿no? Entonces, claro, todas tus referencias no
no eran las suyas, ¿no? Y bueno, pero con todo y con eso, bueno, hubo entendimiento, hubo buena relación y ahí estuvimos. Hola. Mira, en las dos primeras películas he visto a dos madres muy diferentes. En Lola está sola, una madre fuera de lo común, y la escena de la suegra en Flores de otro mundo, que es el estereotipo de la suegra. Mi pregunta es, ¿cuándo reproducir un estereotipo y cuándo romperlo? Bueno, lo que intentas todo el rato es no reproducir estereotipos. O sea, eso es lo que intentas. A veces no te sale, pero... Y por eso la investigación, y por eso hablar con personas, y por eso acercarte lo más posible. Si haces estereotipos ya está mal, claro, es que no lo has conseguido. La madre de Flores de otro mundo venía muy marcada por Julio Llamazares, que era un poco el experto en ese mundo, que no era el mío. Pero como todo, cuando te acercas a las personas no es que, bueno, al final creo que construimos, porque en esa escena está muy estereotipo, pero luego cambia, luego la acepta a ella, e incluso tienen un diálogo ahí un poco críptico en el que, de alguna manera, me parece que están en el cementerio, ella, Patricia, la chica dominicana, le está ayudando con las flores, y entonces le pregunta a Patricia, ¿lo quiso mucho? Y contesta ella, me trató bien. Y le dice Patricia, como Damián, o sea, como el hijo. Y ahí la madre hace clic, porque la ve como a ella. O sea, de repente en vez de ver a una extraña, a una extranjera, a una de fuera, todas esas cosas, de repente se ve. Y son esas tres frases y ahí hace un clic. Entonces, es el estereotipo de la suegra. Bueno, es que la suegra es una cosa tan horrorosa que, de hecho, yo no he hecho estos carteles, pero cuando he visto escena de la suegra, digo, pero bueno, la suegra. Porque a mí ya el concepto suegra me parece horrible. Y tenemos a ese papa que ha dicho a las suegras que nos callemos. Tiene tela y es un papa progre. Gracias. Bueno, yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Sí. Que le hemos dado una paliza a Iciar desde No, ayer, encantada. que Sois creo un público buenísimo. creo que no va a volver a Granada, aunque la volvamos a No. llamar. Sois un público espectacular, de atentos y de fenomenal. Bueno, yo creo que ha satisfecho con creces todo lo que esperábamos escuchar y aprender y saber de tu cine y bueno, que ha sido un honor. Pues muchas gracias, Marian, de verdad, por hacer esto, es muy bonito. No, pero es recordar y es compartir, es muy bonito. Yo te lo agradezco un montón. Bueno. Sí.